Ahora vamos a revisar el concepto de lo que se define como una reacción química, los enlaces que se forman y la ruptura de este tipo de enlaces. Primero que nada, la reacción química es un proceso termodinámico. En el caso de química orgánica, la parte de los reactivos, que son lo que va a reaccionar, esta parte por lo menos debe de contener un compuesto orgánico, ¿sale? Es decir, un compuesto a base de carbono. Ahora bien, ¿qué va a suceder? Estas sustancias van a cambiar su estructura molecular, van a cambiar sus enlaces para formar ahora lo que nosotros conocemos como productos. Estos productos van a ser compuestos completamente distintos a los que iniciaron en la reacción, ¿vale? Para pasar de aquí a aquí, los productos van a tener nuevas propiedades, van a poseer otro tipo de estructura, van a tener otro tipo de enlaces que los que entraron inicialmente. Una vez que se lleva a cabo el proceso, que es lo que representa la flechita de aquí, puede involucrar distintos factores, ¿sale? Para algunos se necesita algún tipo de reactivo, para algunos se necesita calor, para algunos algún tipo de energía. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la transformación y todos estos reactivos transformarlos en algún nuevo tipo de productos. Nueva estructura, nuevos enlaces, obviamente nuevas propiedades. Una vez que se lleva a cabo la reacción química, lo que nosotros obtenemos es un compuesto completamente diferente. Esos compuestos están formados por enlaces. Estos enlaces sabemos que se forman a través de electrones. Ahora, hay distintos tipos de ruptura de esos enlaces. Tenemos la ruptura homolítica y la ruptura heterolítica. La molécula que está en el centro, sale la molécula que está en el centro, lo que nosotros tenemos es esto. Son dos carbonos y cada uno de esos carbonos tiene enlazado, como lo podemos ver las esferitas blancas, que son hidrógenos, ¿sale? Es decir, lo que nosotros tenemos aquí es esta estructura. Ahora, si nosotros unimos esta estructura o simplemente la hacemos de manera condensada, lo que tenemos es CH3 unido con un CH3. Sabemos que el enlace que los está uniendo está formado por dos electrones, que es lo que nosotros vamos a representar a continuación. Nosotros vamos a tener este carbono unido mediante un electrón con este otro carbono que también proporciona un electrón. Unido a ellos, quedamos que lo que yo voy a tener es precisamente mis hidrógenos, ¿sale? Los hidrógenos para que se completen los cuatro enlaces por hibridación del carbono. La ruptura homolítica y la ruptura heterolítica se lleva a cabo bajo diferentes condiciones. Vamos a ver cada una de ellas de igual manera. Primero, las moléculas van a sufrir una ruptura a nivel del enlace de los carbonos, ¿vale? ¿De qué tipo de ruptura vamos a hablar? Estas dos se definen por el modo en el que se separan los electrones que los mantienen unidos. La ruptura homolítica es la ruptura del enlace donde hay una distribución equitativa de los electrones. Es decir, lo que yo voy a tener ahora es la ruptura de esta molécula generando un CH3 con su electrón libre y de este lado voy a tener otro CH3 con su electrón libre, ¿vale? Estos se conocen como radicales, radicales libres. ¿Por qué? Porque al tener ese electrón libre son capaces de unirse con cualquier otro compuesto que presente de igual manera este tipo de disrupción. Esta ruptura es muy difícil que se lleve a cabo de manera natural. Generalmente se necesita algún tipo de energía o algún tipo de factor que actúe sobre la ruptura del enlace. Puede ser algún ácido muy fuerte, puede ser temperatura elevada o condiciones muy extremas, a diferencia de la ruptura heterolítica, ¿vale? La ruptura heterolítica lo que va a hacer es que va a disrumpir algo así. Por ejemplo,
este carbono con sus 3 hidrógenos y este carbono con sus 3 hidrógenos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el carbono de la izquierda, en este caso, es el que se está llevando los 2 electrones del enlace, por lo cual tiene una carga parcial negativa, ¿ok? Está ionizado, mientras que el otro va a tener una carga parcial positiva. ¿Por qué? Porque le están faltando esos 2 electrones. Este es el tipo de ruptura más común en la naturaleza. Este sí se puede dar de manera natural, ya que esa ruptura permite la distribución no equitativa de los electrones. Esas son las características de cada uno de ellos y de lo cual nosotros podemos diferenciar la ruptura de los enlaces como homolítica o heterolítica. Obviamente siempre a través del enlace que está uniendo ambas moléculas. El mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción simplemente nos dice que las características van a ser las siguientes. Son reacciones que se tienen que llevar a cabo en 2 o más etapas. Cada etapa se conoce como un proceso elemental y todo este proceso o toda la secuencia de estas etapas elementales es precisamente el mecanismo de reacción. ¿Sale? ¿Qué va a suceder en un mecanismo de reacción? En un mecanismo de reacción es necesario que yo tenga reactivos y productos que posteriormente se convierten en reactivos de la siguiente etapa y así sucesivamente. Vamos a suponer que yo tengo una reacción que se va a llevar a cabo en etapas. Por ejemplo, para la primera etapa, yo tengo como reactivos A más B y eso me puede generar, por ejemplo, C más E. ¿Sale? Para mi segunda etapa, la etapa 2, ¿qué voy a necesitar yo? En la etapa 2, lo que yo tengo es que ahora va a entrar más reactivo B, pero también voy a necesitar el producto E que salió de la otra reacción. Y eso me genera, por ejemplo, F. Finalmente, ¿sale? Voy a suponer que tengo una última etapa, que sería E3, donde necesito más reactivo A, más F, y eso me va a generar D, ¿sale? Por ejemplo, todo esto es un mecanismo de reacción. ¿Cómo podemos definir si un mecanismo de reacción es congruente o no? Bajo el siguiente contexto. Lo que voy a hacer es definir qué está entrando y qué está saliendo. Para que un mecanismo de reacción se pueda llamar como tal, primero necesito reactivos. Estos reactivos de la primera etapa me van a generar productos, ¿cierto? Productos que yo no puedo obtener inicialmente. Por ejemplo, el E, ¿sale? El E forzosamente salió de la suma de A más B. Aquí está E. ¿Por qué es importante E? Porque para que empiece la segunda etapa, yo necesito la formación de este. Y obviamente, pues se adiciona un poquito más de B, que era un reactivo inicial, ¿vale? Ahora, para la tercera etapa, yo necesito forzosamente este producto que se formó de la etapa anterior, ¿vale? Eso es un mecanismo de reacción. Es decir, yo no puedo pasar de la etapa 1 a la 3, eso sería incorrecto. Yo tengo que hacerlo paso por paso para que el mecanismo se considere como congruente. ¿Ok? A eso se refiere el mecanismo de reacción congruente. Ahora, si nosotros hacemos el balance de lo que está sucediendo a gran escala con esas etapas, tendríamos lo siguiente. Tengo que está entrando A, como reactivos vamos a sumarlos. ¿Cuántas A tengo? 1, 2, ¿sale? Está entrando 2 veces A. Ahora, más B, tengo 1, 2 veces. Todos los reactivos los vamos a sumar. Recordemos que los reactivos son los que están en la parte derecha de la flechita, en la parte izquierda, perdón, sale de donde va a comenzar el proceso. Después tenemos reactivo E y F, sale simplemente así. Ya sumamos todos los reactivos. Ahora vamos a ver cuáles son los productos que yo obtengo. Serían C, solo hay una, más E, solo hay una, más F, más D. Ok, ¿cómo vamos a hacer el balance? Vamos a eliminar lo que se esté repitiendo en un extremo y en otro, y estos deben de ser los productos que me van a originar el mecanismo de reacción. Por ejemplo,
¿Cuáles son los mecanismos, o cuáles son, en este caso, los productos que se utilizaban como reactivos? Dijimos que el E, y es cierto, el E entra aquí, pero se estaba obteniendo como producto para poder entrar. ¿Cuál otro es el que se repite? El F. El F salió aquí como producto, pero inmediatamente yo lo utilicé como reactivo en la última etapa, ¿cierto? Con esto, bajo este contexto, lo que nosotros tenemos es que realmente mi balance sería 2A más 2B, que son los reactivos que yo obtuve inicialmente, y eso me genera C más D, que son los productos que no se van a gastar. Pero para que se formen C más D, necesariamente yo tuve que haber formado E y F. A esto se le denomina como un mecanismo de reacción congruente, ¿vale? El mecanismo de reacción, entonces, simplemente es un proceso de varias etapas donde se denomina que es elemental. ¿Por qué elemental? Porque para que se dé a cabo la siguiente etapa yo necesito obtener primero el producto para ahora sí meterlo como un reactivo. Necesito obtener este producto para ahora sí utilizarlo como un reactivo más en mi mecanismo de reacción.